El día de hoy les vamos a hablar acerca de lo que es el liderazgo. Mi grupo está conformado por Joan David Quinto, Johnny Stewart Mena y Jessica Reina Moreno, quien les habla. Antes de hablarle de lo que es el liderazgo, les voy a definir lo que significa la palabra líder. Se definen a los líderes como las personas capaces de guiar e influir a otras personas o grupos de personas. Estos se ocupan también de introducir nuevas ideas en el grupo con el fin de mantenerlo vivo. Busca nuevas perspectivas y es quien elabora los balances y síntesis del grupo. Por lo general, el líder no asume todas esas funciones, sino que delega algunas de ellas a otras personas más cercanas a él. Es de notar que los líderes se clasifican en líderes naturales, institucionales, positivos y negativos. Los líderes naturales son aquellos que surgen de los grupos de las personas de manera natural y el resto decide reconocer su función de líder y respetarlo como tal. Los institucionalizados poseen su cargo de manera legítima. Estos pueden cubrir distintos cargos, bien sean políticos, espirituales, educativos, etc. Por otra parte tenemos los negativos. Estos suelen ser los líderes autoritarios. Se caracterizan por ser dominantes y abusar de su poder. Además, también cuentan con no permitir la libre expresión del resto de sus compañeros. Y a diferencia de este, encontramos los líderes positivos. Este tipo de líderes son los que permiten que el resto del grupo opine y permita que haya mejores relaciones entre los distintos miembros del grupo. Es de destacar que los líderes poseen distintas características, entre las cuales están carismáticos, respetuosos, pacientes, disciplinados, capacidad de definir metas y objetivos, entre otros. Según Max Weber, el sociólogo, definió que existen tres tipos ideales para ser un buen líder. Como primero, se denomina el legal. Este tipo de líderes acceden al rol del líder mediante las elecciones, como lo son los líderes políticos. En segundo, el tradicional. Este obtiene su rol gracias a la herencia o costumbre, como por ejemplo los reyes. Por otra parte, contamos con el líder nato. Este es aquel por el que nunca pasó por un procedimiento para desarrollar habilidades y cualidades, sino que desde siempre contó con las características esenciales de un líder. Un claro ejemplo puede ser Mahatma Gandhi. Es de notar que todos los líderes se caracterizan por permitir la participación del grupo en la toma de decisiones y escuchar con atención la opinión de todo el equipo. El líder busca el bien grupal, ayuda y orienta a sus trabajadores, delega las funciones a cada uno de ellos y confía en sus capacidades. El concepto de liderazgo, aunque está relacionado explícitamente a la persona, hemos de tener en cuenta que este concepto está relacionado explícitamente al comportamiento o a la actitud de la persona en el momento de ejercer su rol o su cargo. Por lo tanto, las diferentes concepciones que se tienen acerca de lo que es el liderazgo están relacionadas a uno, cómo el individuo influye sobre las diferentes personas que lo observan o de sus seguidores, y dos, en cómo el individuo se comporta como un maestro de orquesta y derroga diferentes actividades por desarrollar por los seguidores para que de esta manera se consiga un objetivo y se luche en pro de conseguir diferentes resultados. Tenemos claro que existen muchas clases y tipos de liderazgo. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar específicamente en los más icónicos o representativos, como lo son el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional. En el liderazgo transformacional, el individuo o líder se va a encargar de, por su mismo comportamiento, forma de actuar, forma de pensar, o dirigirse a las demás, a conseguir que las demás personas emulen su comportamiento y lo miren como alguien a seguir. Y el liderazgo transaccional es aquel que está dictado o cuya motivación por parte de los seguidores está relacionada hacia las recompensas que el líder le pueda dar al seguidor. De manera que este tipo de liderazgo permite también que se establezcan o se fortalezcan las estructuras de liderazgo en un grupo determinado. Ahora bien, es interesante mirar cuál es la percepción que se tiene de liderazgo, y hemos de tener en cuenta que este es un constructo social, y no lo digo yo, lo dice Oakley en 1992, que esta está relacionada con cómo debe ser el
individuo que se roga como líder, donde es la misma cultura quien va a determinar cuáles son los diferentes comportamientos o actuaciones de la persona que quiere ser líder. Por otro lado, en manera de eficiencia, Main en 1985 nos habla acerca de lo que es el desempeño del liderazgo, donde es los resultados que este mismo pueda dar durante un proceso los que van a determinar si su proceso de liderazgo, valga la redundancia, es óptimo o no es óptimo. Se propone que en el momento determinado de establecer un liderazgo, este sea durante los primeros ciclos o etapas en un proceso, porque a través del tiempo las personas van adquiriendo experiencia y no han de necesitar personas que los dirijan, sino que su propia experticia los va a permitir desarrollar las actividades sin ningún tipo de problema y de manera efectiva. Bueno, es en un intento de adherir un poco sobre la temática que venía mencionando mi compañero anteriormente sobre la percepción del liderazgo, que vale la pena intentar hacer una relación sobre el área del clima organizacional. El clima organizacional, definiéndolo principalmente, es el ambiente laboral, el cual en cierta medida se caracteriza por intentar ser atrayente para las personas externas a la organización o a la empresa, pero que también busca generar experiencias laborales gratificantes para la persona o el material interno de la misma. Es por eso que a día de hoy en las áreas de desarrollo, desempeño o incluso de evaluación se apunta muchísimo a lo que sería el desarrollo de un clima organizacional perfecto o no tanto perfecto, sino más bien adecuado para la interacción que puedan llegar a tener las personas dentro o fuera de la misma empresa. Esto es a raíz de que el clima laboral se caracteriza por ser un espacio totalmente interactivo, donde se da la relación de todo el recurso humano de la empresa y el cual en cierta medida es determinado en muchísima instancia por el comportamiento de las personas en referencia a el ambiente en el cual están laborando. Es por eso que también vemos que características como lo son las herramientas, los instrumentos o los espacios que haya dentro de la misma empresa son factores que pueden determinar un buen o un mal clima laboral. Sin embargo, dentro de estos mismos factores, uno de los más notorios o que en cierta medida puede condicionar un cambio mayor o más extremo dentro de precisamente el clima organizacional es la posición que se da entre la relación de las personas que laboran en una empresa y la persona que en cierta medida tiene el liderazgo de la misma o de cualquier tipo de proyecto. Bueno, aquí no es que se haga referencia a que necesariamente un jefe malo sea alguien que en cierta medida pueda llevar una empresa a la ruina, no, pero un mal jefe, por así decirlo, una persona con mal liderazgo, en cierta medida puede ser alguien con la suficiente incapacidad, incluso involuntaria, para hacer que precisamente todo el recurso interno de una misma empresa decaiga, en el sentido de que es uno de los factores que en cierta medida puede llegar a condicionar en mejor o en mayor medida la relación que tengan los empleados con toda la empresa en general, ya que en cierta forma cuando esto se siente vulnerado encontramos que se dan una gran cantidad de principales problemáticas debido a que precisamente el clima laboral se llega a considerar que no es adecuado. Es allí cuando algunos, por mencionar algunos, encontramos características como que hay muy malas referencias de la empresa, principalmente dentro y fuera, se decae en productividad, algunos materiales, por así decirlo, simplemente se dañan o simplemente no se usan, las personas carecen de motivación o de autoestima para simplemente trabajar, hay personas que de hecho directamente a partir de allí prefieren no ir al trabajo, se pierde mucho talento humano en el sentido de que muy pocas personas van a querer trabajar en la empresa, así como muchos directamente renuncian, entre una gran cantidad de factores. Y era entonces que se hacía como esa referencia. ¿Por qué? Porque el clima laboral podemos verlo tal cual como ello, como un clima el cual en cierta medida está condicionado por una gran cantidad de factores que pueden influir o en mayor o en menor medida en el cambio de este mismo. Y era por eso que muchas empresas como lo son en estos días Google, Amazon o incluso Netflix buscan que dentro de sus espacios laborales haya también espacios en los cuales en los momentos de descanso las personas simplemente puedan ir a tomar, no sé, una siesta o puedan ir a realizar algún tipo de deporte o algún otro tipo de actividad recreativa con la intención de como generar esa relación o ese amor no solamente por ir al trabajo sino también por relacionarse precisamente tanto con la empresa como con las demás personas que trabajan en esta.